Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática titulada Evaluación y Valoración del Riesgo Mecánico. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy dentro de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, como ya lo mencionó Wilmer, hoy con un tema denominado Evaluación y Valoración del Riesgo Mecánico, un tema que esperamos y hemos preparado con la intención y con el ánimo de que sea muy útil para todos ustedes en sus empresas. Hoy estamos llegando a la cuarta parada, a la cuarta estación dentro de esta ruta del conocimiento en el Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Una parada que se hace posterior a la que vimos en la oportunidad anterior, que revisábamos la identificación y el reconocimiento de los peligros mecánicos. Después de hacer la identificación y reconocimiento, pues lo que debemos hacer es la evaluación para poderlo valorar y después seguir con la siguiente etapa muy importante para el control. ¿Cuál de las etapas es más importante? Todas. No se pueden ver como una rueda suelta porque recordemos que estamos en un sistema de gestión integral. Y asimismo, dentro del sistema de gestión integral están estas acciones, estas iniciativas que son necesarias y que son obligatorias, tanto técnica como legalmente, para poder llegar a nuestro objetivo común del sistema de gestión, y es preservar y mantener la seguridad de los trabajadores. Vamos a iniciar, como es costumbre, como ustedes lo saben, con una evaluación que nos permite poder identificar esos aspectos en los cuales podemos hacer un esfuerzo mayor, podemos reforzar para que queden los conocimientos claros. Nos ayuda este sondeo, por lo tanto, a identificar esas falencias con las que llegan y posteriormente, comparado con una evaluación que hacemos inicial, determinar los conocimientos adquiridos. Pero igualmente también nos ayuda a determinar desde el inicio dónde podemos ir más rápido, dónde podemos ir más lento, de acuerdo al conocimiento que percibamos en la evaluación con el que ustedes llegan. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a compañero Wilmer para que aplique la evaluación. Wilmer, por favor, ayúdame con la evaluación. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. Les daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 60%, B, probabilidad y control, un 27%, C, consecuencia y control, un 12% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. La valoración del riesgo mecánico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo,
C, el control del riesgo. 15 segundos para que puedan responder. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 27%. B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, un 18%. C, el control del riesgo, un 55% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Un inconveniente con Wilmer, ya estamos retomando. Sin embargo, vamos a seguir con el sondeo y vamos a compartir nuestra tercera pregunta mientras vuelve nuestro compañero. La tercera pregunta nos dice, la probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, deficiencia y exposición, un 45%. B, probabilidad y consecuencia, un 41%. C, ninguna de las anteriores, un 14% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarroyo. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, bastantes posibilidades y oportunidades aquí de mejorar nuestro conocimiento, de afinarlo un poquito. Veo que hay dudas. El mayor porcentaje de las respuestas está en la primera pregunta, el mayor porcentaje de aciertos, con un 60% sobre la evaluación del riesgo. Entonces, bueno, veo que hay bastantes posibilidades para incrementar nuestro conocimiento. Aquí me envió un mensaje el sistema, tal vez por algunos problemas técnicos de conectividad, de que desconectara la cámara. Ofrezco disculpas. Ya ahorita que de pronto se restablezca la eficiencia de la plataforma o de la conexión, no sabemos en este momento si de pronto es mi internet el que puede estar fallando, aunque estoy donde habitualmente desarrollo estas sesiones y generalmente no hay inconvenientes, pues esperemos que sea algo temporal. Los sistemas mantienen fallando y es algo que no ha terminado de inventarse y que está en permanente evolución. Pero bueno, como les decía, hay bastantes vacíos, dudas, situaciones que de pronto considero que puede tener claras, pero que cuando uno las va a verbalizar o las va a materializar en una respuesta, pues crean como dudas o inquietudes. Vamos a tratar de resolverlos. Se nos olvidaba comentar que el chat de preguntas está abierto. Entonces, pues bienvenidas las preguntas. Creo que ya volvió la cámara. Bienvenidas las preguntas que tengan en el momento que las tengan. Eventualmente, durante el desarrollo de la acción educativa, voy a estar consultando las preguntas para poder dar respuesta inmediatamente. Generalmente, pues, vienen varias preguntas de diferentes aspectos. Trataré de seleccionar las que son pertinentes para el tema que están desarrollando, pero igual no se cohiban, por favor, de hacer preguntas. Al final si no las alcanzo a responder todas, al final de la acción educativa están mis datos y pueden allí enviar las inquietudes que con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades, estaré muy presto a resolverlas. Bueno, actualmente estamos 322 personas conectadas. Esperamos que esto sea de utilidad para todos ustedes. Porque, pues, como lo decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y uno de los aspectos que nosotros queremos cambiar en nuestro trabajo, en nuestra labor, es esa tendencia a la accidentalidad, esa tendencia a la falta de prevención del riesgo, esa situación que vemos de desinterés muchas veces en algunas personas, algunas áreas o incluso en algunas empresas
por los aspectos de seguridad. Y cuando estamos preparados y formados para intervenir en esos aspectos, pues se va a hacer más fácil y seguramente pues para cambiar el mundo podemos empezar cambiando nosotros mismos, cambiando en nuestras familias, cambiando en nuestro entorno social y por supuesto en el entorno social está cambiando nuestro futuro y así tendremos seguramente un mundo mejor. Vamos a vivir 3 momentos en esta acción educativa. El primer momento ya lo vivimos, es el test de inicio, todos estos preliminares, el test de evaluación que nos ayudó a determinar dónde están esos vacíos en conceptual, dónde están esos vacíos, ¿cómo llamarlos? Esos vacíos académicos que de pronto pues no nos permiten tener los mejores resultados en el momento de hacer una identificación de peligros y lo que estamos tratando hoy, una evaluación y valoración para tener un mejor control. El segundo momento es el que empezamos a continuación, es la presentación magistral de la evaluación y valoración del riesgo mecánico y más allá que una evaluación magistral, pues como les decía, quiero que sea una presentación interactiva, una presentación en la que ustedes se permitan a través del chat de preguntas formular las inquietudes. Si no es una pregunta, si no es un comentario, una reflexión, un aporte, no se limiten a que allí el título dice pregunta. Si quieren compartir allí una experiencia, un conocimiento, un comentario o expresar algo con lo que no estén de acuerdo, con lo que se esté manifestando en ese momento o que no haya quedado claro y quiere que se repita, que se retome o que se aclare, que se amplíe, que se explique, colóquenlo allí con toda tranquilidad, que como les digo, en la medida de las posibilidades vamos a estar revisando frecuentemente este chat para poder dar respuesta a las inquietudes. Y al final vamos a tener el test, el mismo test que hicimos al inicio, pero pues ya con unas aclaraciones, ya con una información que ustedes han recibido y obviamente con la retroalimentación. El primer test no se retroalimenta, esperamos al final para poder hacer la retroalimentación de las inquietudes. ¿Cuál es el objetivo general de esta acción educativa? Es hacer esa comunicación a todos ustedes sobre los elementos fundamentales que tenemos, que existen técnicamente y legalmente para la evaluación y valoración de los riesgos mecánicos. Hay unos elementos que son básicos, que son como el ABC, lo que debemos tener en cuenta, lo que debemos considerar para poder lograr con todo rigor y con toda eficacia y eficiencia, la evaluación y valoración de los riesgos mecánicos. Para el cumplimiento de este objetivo general, pues vamos a establecer o hemos establecido 3 objetivos específicos. El primero, vamos a definir las características que permiten la evaluación del riesgo mecánico. ¿Cuáles son esos aspectos que nos permiten realizar la evaluación? En segundo lugar, establecer esos principales elementos que debemos considerar, que debemos tener en cuenta para valorar el riesgo mecánico en las empresas. Hay que considerar que un paso es la evaluación, donde vamos a definir las características para hacer la evaluación. Y un paso siguiente, después de haberlo evaluado, es la valoración del riesgo mecánico. 2 situaciones totalmente diferentes, pero no independientes. Son unos pasos sucesivos, así como el primer paso es la identificación y reconocimiento del riesgo. El segundo paso es la evaluación del peligro. El tercer paso va a ser la valoración de ese riesgo. Y en el objetivo 3 vamos a determinar o vamos a hacer la evaluación de esos conceptos adquiridos para ver si esos temas de evaluación quedaron claros, de cómo se evalúa el riesgo, de cómo se valora el riesgo, que compone la probabilidad del riesgo. Entonces, ahí vamos a ir aclarando algunos conceptos. Y en la misma terminología, muchas veces uno piensa que es simplemente semántica entre las diferentes o las diferencias entre los conceptuales entre riesgo y peligro. Ya hemos dicho en oportunidades anteriores y lo recordamos aquí brevemente, el riesgo es la condición o circunstancia que debe ser evaluada. Pero cuando ya entra un proceso de evaluación, ya empezamos a hablar de peligro. Cuando ya determinamos que hay una probabilidad y que hay una consecuencia, ahí hablamos de la evaluación y ya hablamos de peligro. Estamos evaluando
el peligro, perdón, estoy diciendo al contrario, el peligro es la condición o circunstancia. Corrijo, vean que cómo confunde la semántica. El peligro es la condición o circunstancia, pero cuando empezamos a hacer ese proceso de evaluación ya se convierte en riesgo. Y por eso es que hablamos siempre de identificación de peligros, pero cuando vamos a evaluar y a valorar y a controlar, estamos hablando de riesgo. Cuando existe un riesgo, ya hay una probabilidad y hay una consecuencia. Entonces es muy importante dejar claros estos conceptos. ¿Cuál es la primera aspecto que hay que considerar? Como les decía, es una herramienta técnica que es uno de los puntos de partida, uno de los pilares fundamentales para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ahí algunas personas hablan de que el sistema de gestión hay que hacerlo como un sistema funcional, como el ser humano, donde las normas legales, los aspectos normativos es el cerebro y los pilares, como esta identificación de peligros, evaluación de riesgos, es como el sistema musculoesquelético que le ayuda a dar soporte, es el pilar que nos indica cómo debemos partir, qué debemos realizar. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, más allá de esa herramienta técnica, pues también es una herramienta, es un requerimiento legal, o mejor decirlo al contrario, más allá de un requerimiento legal, es una necesidad técnica, porque es ese pilar, esa columna que nos da las bases para poder estructurar nuestro sistema de gestión. ¿Cuál es el requerimiento legal? El requerimiento legal está en el decreto 1072 del 2015, en el libro 6 de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nos indica que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, es decir, una metodología validada, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades, tanto rutinarios y no rutinarias, internas o externas, máquinas, equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación. Es decir, puede ser un trabajador por nómina, que sería a término fijo o a término indefinido, puede ser un trabajador por hora labor, un trabajador por prestación de servicios, un contrato por obra civil, o un contrato verbal, cualquier tipo de contratación o vinculación, y esa metodología debe permitir hacer la identificación de los peligros para poder hacer su evaluación y posteriormente su control, hecha una priorización en esa gravedad de los peligros o en esa necesidad de intervención de los peligros, porque pues hay diferentes maneras de priorizar los peligros y vamos a también hablar un poco sobre eso. Vamos a dedicar un poco de tiempo a cómo se realiza esa priorización. ¿Y para qué se hace todo este proceso de reconocerlos, identificarlos, evaluarlos, valorarlos y priorizarlos? Para poder llegar al fin que deseamos en el sistema de gestión, que es realizar un control de los peligros, establecer los controles necesarios de acuerdo a una jerarquía de controles que también vamos a mencionar hacia el final de la sesión de la acción educativa. Ahora, si se necesitan mediciones ambientales, pues hay que hacerlas. Para el caso del riesgo mecánico, no se hacen mediciones ambientales. Las mediciones ambientales son para otro tipo de riesgos, aquellos que pueden generar enfermedades, como el riesgo químico, el riesgo físico, la iluminación, la temperatura, el material particulado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera reflexión que vamos a hacer, que más allá de un requerimiento legal está la necesidad técnica de saber, de tener nuestro diagnóstico, de saber en dónde estamos parados, de saber cuál es la problemática que tenemos, identificando los peligros para saber qué tan grave es, que es la evaluación y la evaluación del riesgo para poderlos controlar. ¿Qué definiciones adicionales nos trae el decreto 1072? Pues nos trae la definición de evaluación del riesgo. Y esa era una de las preguntas donde obtuvimos el 60%. Y la evaluación del riesgo nos dice literalmente el decreto 1072, que es un proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad de hecho riesgo y
que se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Entonces, esa evaluación del riesgo, pues dice, pues, el nivel de probabilidad, pero la probabilidad es una probabilidad, una posibilidad, un porcentaje. Pero aquí dice el nivel de riesgo, la probabilidad que el riesgo se concrete, es decir, de una manera objetiva, cuánto se puede concretar, cuánto se puede materializar, cuánto se puede actualizar, o cualquiera de los sinónimos que podamos utilizar esa palabra, se concrete. Es decir, cuál es la probabilidad real de que el accidente, en el caso del riesgo mecánico, se convierta en una lesión, en un daño al ser humano, o un daño a la propiedad, o una pérdida económica, o un daño a la imagen, porque también se puede generar de esta manera. Entonces, ese es el primer concepto, probabilidad. Y el segundo concepto que habla allí es severidad, pero la severidad, como lo dice ahí más adelante, está asociado a las consecuencias. ¿Qué tan graves son las consecuencias? Por lo tanto, hay que tener presente que cuando hablamos de hacer la evaluación del riesgo, estamos hablando de dos características que me determinan, que me califican el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra y la gravedad de sus consecuencias. Y así están la mayoría de las metodologías para poder hacer esa evaluación del riesgo. Definir o determinar cómo se determina la probabilidad, cómo se encuentra la probabilidad de que el riesgo se concrete y cómo se estiman la gravedad de las consecuencias. La diferencia entre los diferentes métodos, porque hay muchos métodos, esos métodos sistemáticos que mencionábamos en la definición anterior, existen muchos. La diferencia entre ellos es cómo mido la probabilidad y cómo mido las consecuencias. Si la probabilidad la mido a partir de la exposición, a partir de la deficiencia, a partir del número de trabajadores. Hay muchas maneras de medir la probabilidad a partir de los controles. ¿Y cómo se mide la probabilidad a partir de los controles? De qué tan eficientes o deficientes son los controles. Entonces, ahí hay muchas maneras y cada metodología, pues, tiene una propuesta diferente. Ahorita vamos a ver una de las propuestas que son una de las más utilizadas en nuestro país y que en mi concepto es una de las que mejor aplica para el riesgo mecánico. Y lo mismo la gravedad de las consecuencias. Entonces, también hay muchas metodologías que me determinan, bueno, cuáles son las competencias, las consecuencias. Consecuencias a la salud de los trabajadores, consecuencias al daño emocional que puede sufrir el trabajador así no sufra un daño físico, consecuencias a la imagen de la empresa, consecuencias a la continuidad del proceso. Entonces también hay diversas formas de medir las consecuencias y cada metodología pues propone una serie de modelos matemáticos donde mezcla unas categorías en consecuencia y unas categorías en probabilidad, pero finalmente en esencia mezclan esos mismos elementos, la probabilidad de la consecuencia. Por lo tanto, recuerden, y por ahí estaba en la primera pregunta, si mal no estoy, ¿cómo evaluamos el riesgo? ¿A través de qué características evaluamos el riesgo? Entonces, siempre la vamos a evaluar a través de la probabilidad de que ocurra el evento y la gravedad de su consecuencia. Probabilidad por consecuencia siempre nos va a evaluar el riesgo. Y la valoración del riesgo, que por ahí había otra pregunta que fue bastante dispersa y en la que muy pocos acertaron. De hecho, creo que el menor porcentaje acertó en esta respuesta es ¿qué es la valoración del riesgo? Si la valoración de riesgo era probabilidad de consecuencia, deficiencia consecuencia, deficiencia probabilidad o emitir un juicio. Aquí en la valoración del riesgo lo que consiste o lo que hacemos en la valoración del riesgo es emitir un juicio sobre la tolerancia o no de ese riesgo que hemos evaluado. Entonces, y es una definición legal, vean que está en el decreto 1072 en el capítulo de definiciones de ese libro 6 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos da la valoración del riesgo, la definición de valoración del riesgo como el juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. Y siempre va a ser diferente. En mi proceso, yo puedo determinar que ese riesgo es tolerable, pero para otro proceso con unas características y unas condiciones diferentes, de pronto no es tolerable. Entonces, cuando yo valoro el riesgo, cuando lo estoy evaluando, le estoy dando un número.
Cuando le digo probabilidad por consecuencia, es un modelo matemático y me da un número, y ese número, cuando empiezo a jerarquizarlo, cuando empiezo a priorizarlo, pues me va a definir dentro de una escala si es alto, medio o bajo. Y ese alto, medio o bajo, ahí ya empiezo a valorarlo, porque digo que a mi juicio, por eso dice que consiste en emitir un juicio, y un juicio es una acción subjetiva. Y cuando estoy hablando de subjetiva, no es subjetiva para el individuo que está haciendo el análisis, sino subjetiva para la situación que está analizando, subjetiva para la empresa que está analizando, subjetivo para el proceso que está analizando. Entonces, de acuerdo a ese juicio, se determina si el riesgo es tolerable o no es tolerable. ¿Qué significa que sea tolerable o no sea tolerable? Que puedo convivir con él con algunas medidas de intervención, que una medida de intervención puede ser sencillamente vigilancia y seguimiento, no hacer nada más, sino estar pendiente y alerta de cualquier indicador, o con otras medidas de intervención, que es suspender el proceso para irme al otro extremo. Suspender el proceso porque, como se está presentando la probabilidad y la consecuencia, hay una probabilidad muy alta y la consecuencia más natural es una fatalidad inminente en ese preciso momento en que se está haciendo la labor. Entonces ahí la intervención es no tolerar el riesgo y suspenderlo hasta que se corrija alguna de esas situaciones. Entonces, esta es la diferencia entre evaluación y valoración. Estaba en las dos primeras preguntas. Recuerden, la evaluación es la probabilidad por la consecuencia y la valoración es emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo. Bueno, vamos a ver, ya quedaron como claros estas dos primeras preguntas. Ahorita vamos a ver si respondemos la tercera pregunta más adelante, que hablaba sobre cómo se determina la probabilidad del riesgo. Miremos. Hace un momento decíamos que en esta secuencia lógica de este proceso de identificación de peligros para llegar al control, pues lo primero que hacemos es reconocer, saber dónde están los peligros, dónde están presentes, identificarlos, hacer ese levantamiento, ese recorrido de campo para identificar dónde están los peligros. Pueden ser a través de una clasificación que uno realice de que si es físico, si es químico, si es biológico, si es económico, o simplemente indicando que ahí hay una situación o circunstancia. Ese es el primer paso. Pero el paso siguiente es hacer la evaluación y la valoración del riesgo, porque con la identificación no podemos sencillamente controlar. O podríamos controlar, pero de pronto estamos controlando lo que no es prioritario, lo que no es necesario, lo que más nos está ocasionando problemas en nuestro proceso. Primero hay que identificar, después evaluar y valorar para poderlos priorizar y así mismo llegar al control. Y esto debe hacerse en todos los niveles de la organización. Desde que sea un proceso, una tecnología, una técnica nueva o cualquier proceso, técnica o tecnología de construcción, de mantenimiento, de operación, de proceso, pues obviamente debe ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo para determinar cuáles son los riesgos presentes, no los riesgos financieros, pues bueno, también hay que hacerlo, pero nuestro campo, nuestro ramo, es cuáles son los riesgos que trae de la probabilidad de crear una consecuencia a la seguridad, a la salud, a la integridad física o emocional del trabajador. Y pues de esta manera afectar a las personas y poder a partir de allí tomar las medidas de control, que el riesgo sea menor, que la probabilidad sea menor, que la gravedad sea menor, o si se elimina, pues mucho mejor. Entonces, cuando se hace eso y se establecen controles, pues los controles obedecen seguramente a unos cambios necesarios, a unos cambios en los procesos que debe ser socializado con todos los trabajadores para pues lograr los objetivos del control del riesgo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y más allá, vuelvo y repito, porque está en un requerimiento legal, pero más allá, así como esto de identificación y valorar los riesgos es un requerimiento legal, también el que les voy a decir a continuación es un requerimiento legal, pero más allá del requerimiento legal es una necesidad para hacer un proceso acertado, y es la intervención de los trabajadores. El decreto 1072 y la resolución 0312 no lo evalúa,
nos dice que la identificación, evaluación y valoración del riesgo debe ser realizada con el acompañamiento de los trabajadores, ¿sí? Haciendo esos procesos de participación y consulta con los trabajadores, porque finalmente ellos son los que conocen su proceso y los que mejor pueden identificar el peligro. Por eso digo que más allá que ese requerimiento legal, porque es un requerimiento legal que se haga de la mano con los trabajadores usuarios de los riesgos, que viven en riesgo, pues es una necesidad técnica para que quede con mejor rigor y quede más exacto el proceso de identificación de peligros y evaluación y valoración del riesgo. ¿Qué hay que tener en cuenta adicionalmente? Hay situaciones que a muchos les gusta el trabajo de campo, estar allí en las máquinas revisando que se cayó, cómo mejoramos este proceso, cómo mejoramos el procedimiento, cómo actuamos, si tiene el elemento, si no tiene el elemento. Y pues la vida de campo en los procesos es muy bonita, es muy buena, es muy nutritiva, lo alimenta a uno, como se dice coloquialmente, lo hace uno sentir vivo, lo hace sentir útil y lo hace sentir a uno como parte de ese proceso y que aporta al proceso. Pero hay otros aspectos que en mi caso particular de pronto pueden ser un poco más tedioso, un poco más aburrido, un poco más pesado, que es conocer los aspectos teóricos, conocer las normas legales, conocer las normas técnicas, pero pues esas normas legales o técnicas pues es una ventaja y también siempre lo he dicho, una ventaja que tenemos es que las normas técnicas y las normas legales, especialmente las normas legales de nuestro país, se convierten en normas muy técnicas, en normas que nos dan como un derrotero, como una bitácora, como un camino por que debemos seguir, y es muy importante conocerlos. Al principio nos puede parecer pesado, difíciles de leer, entender, aburridoras por cómo están escritas, pero en la práctica son una herramienta muy útil para poder llegar a esa evaluación y valoración del riesgo mecánico, porque es que también nos está diciendo qué puede suceder, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, esas normas técnicas y legales son una parte esencial de nuestro conocimiento como prevencionistas, de nuestro conocimiento como trabajadores, de nuestro conocimiento como hacedores de un proceso productivo. Cuando evaluamos y valoramos el riesgo, debemos tener claros 3 pasos fundamentales en ese proceso de evaluación y valoración. El primer paso, pues ese paso matemático, ese modelo que seguimos, mediante el cual medimos el riesgo y al medir el riesgo lo comparamos contra un patrón establecido. Al medir el riesgo, pues ese riesgo, les he mencionado, obedece a un modelo matemático y un modelo matemático pues tiene unos números que tienen un número inicial y un número final. Y al tener un número inicial y un número final, pues establecemos una escala donde el riesgo se mide desde un punto hasta otro, donde el mínimo que podemos lograr al medirlo, al evaluarlo, es un valor y el máximo que podemos tener es otro valor. Y con base en estos valores mínimos y máximos, pues establecemos si el riesgo es bajo, si el riesgo es medio o si el riesgo es alto. Y así sea bajo, medio o alto, determinamos si son tolerables o no son tolerables, cuáles se deben intervenir. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Después de determinar si, cuando medamos el riesgo, bajo, medio o alto, hacer ese modelo matemático, seguimos a un segundo paso que es determinar si el riesgo es aceptable o no es aceptable, que es a nuestro juicio hacer la valoración. Con la evaluación lo medimos, con la valoración determinamos si es aceptable o no. Emitimos el juicio, decidimos si el riesgo se acepta o no con las consecuencias que pueda traer. ¿Qué trae consecuencias de machucones o cortaduras? Bueno, lo acepto a juicio de ese proceso, pero ¿cuáles son los criterios bajo los cuales lo acepta? No, que es el mismo machucón, pero no es aceptable. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios de decisión? No, es una microempresa y el machucón le sucede a la persona que
es la única que nos hace el proceso de producción, pero la única que hay. Si se machuca, pues, o se corta o se incapacita, así sea 2 días, pues los 2 días tiene que parar la organización porque no hay quien más haga eso. Entonces, ahí es donde va la aceptabilidad del riesgo. Estoy hablando cosas extremas. Y por último, priorizar. Establecer los riesgos aceptables, los cuales deben ser intervenidos en primer lugar, prioritariamente, y los no aceptables, los cuales, como mencionaba hace un momento, se intervienen definiendo un orden de acuerdo al grado del riesgo y al potencial de pérdida asociado a qué tan perjudicial es ese riesgo para la organización. Bueno, les recuerdo que pueden hacer preguntas, comentarios o lo que ustedes consideren. Buenos días, saludos, Angie Tatiana, muchas gracias. Saludos desde, uy, no me deja ver desde dónde estás, Angie Tatiana. Bueno, desde La Guajira, qué bueno. Muchos saludos, Angie Tatiana, muchas gracias por conectarte. Y el comentario que hace Miriam Zenit. Conocer a fondo dónde trabajamos o los riesgos que nos den nuestras labores. Así es importante conocer a fondo, y esa palabra es muy real. Hay que conocerlos a fondo, hay que conocer realmente los riesgos que tenemos, el sitio, la localidad, los diferentes factores, etcétera. Así es, muchas gracias. Y Marta Lucía Ortiz, muchas gracias por conectarte. Marta Lucía, siempre te conectas. Buen día para todos, muchas gracias. Y Mayeli García, buen día. Muchas gracias por estar conectadas. Muy bien, sigamos. Entonces, es muy importante tener estos 3 pasos: medir el riesgo, determinar si el riesgo es aceptable y priorizarlos. Que en el tratamiento del riesgo, estos 3 elementos de medir el riesgo, determinar si es aceptable y priorizarlo, pues se hace a través de muchas metodologías. Una de ellas es, después de tener el modelo matemático, tener como una especie de semáforo, donde siempre que vemos los riesgos que están en rojo, es decir, aquellos que me van a dar una alta probabilidad, una alta consecuencia, aquellos que en esa medición de escalas me dio muy alto porque la probabilidad es alta y la consecuencia es alta, pues son rojo. Normalmente los riesgos rojos salen, y lo decía hace un momento porque di exactamente la definición de tareas de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios confinados, contacto con energías peligrosas, algunas tareas críticas, depende del proceso como izaje de cargas, etcétera. Pues siempre nos va a dar en rojo porque la probabilidad de que ocurra un accidente es alta y la consecuencia más natural es una fatalidad. Entonces, cuando tenemos probabilidad alta y consecuencia alta, pues tenemos un riesgo alto. Un riesgo alto. Todas las tareas de alto riesgo nos van a tener riesgos altos. En segundo lugar, el riesgo aceptable es emitir el juicio. En la evaluación, en el paso 1, riesgo por consecuencia. En la valoración, paso 2, el riesgo es aceptable es emitir el juicio. Ya la empresa, la organización, el funcionario de esa empresa, de una manera subjetiva, porque es su criterio, pero su criterio alimentado con los objetivos que manejan su organización, consciente que hay daños, pues determina si el riesgo es aceptable o no. Entonces, cuando ya el riesgo es aceptable, pues lo coloca en un color no rojo, un color naranja, un color amarillo, un color ya más hacia el verde, donde los peligros mecánicos, biomecánicos, etcétera, pues allí podemos considerar a la gran mayoría de ellos. Porque alguno me puede decir, no, pero ¿cómo así? Si un riesgo mecánico me puede ocasionarle el aplastamiento de la persona y la fatalidad. Claro, claro. Pero entonces por eso se dice que es dependiendo de la situación particular, porque es el juicio que se maneja de acuerdo a esa situación y consciente el potencial de daño de los riesgos. Y por último, la priorización, donde se define iniciar esa intervención en el riesgo, ya sea iniciando por tareas de alto riesgo, los rojos, siguiendo por los que están en amarillo, en beige, y luego los más o los menos peligrosos. Entonces, iniciamos por unos riesgos, interviniendo en unos riesgos como de las tareas de alto riesgo, alturas, eléctrico, confinados. Seguimos con los riesgos mecánicos y continuamos después con otros riesgos que sean un poco menos impactantes en términos de daños.
Primer paso, evaluación del riesgo. La mayoría de las metodologías para la evaluación del riesgo combinan esas dos variables. La probabilidad de que ocurra el evento por la consecuencia. Eso me da el nivel del riesgo. La probabilidad que está en el acto, la condición insegura, la posibilidad de que ocurra y la consecuencia que está en el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la incapacidad parcial. Allí me da la consecuencia o incluso llegar a la invalidez o muerte. ¿Cómo se encuentra la probabilidad? ¿A través de qué categorías, de qué variables, de qué características encontramos la probabilidad? Ahí es donde difieren los métodos. O cómo medimos la consecuencia, también les mencionaba, allí es donde difieren los métodos. ¿Cuál es la metodología más generalizada en nuestro país? Una metodología establecida por nuestro normalizador técnico, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC, la GTC 45, donde la probabilidad la determina a través de una deficiencia de los procesos y una exposición a esas condiciones o circunstancias de peligro. Entonces, la eficiencia va relacionada con esos peligros que identificamos que están en un punto dado, están en un sitio, están en un proceso, y esas medidas de control que se esperan que sean eficaces, pero las medidas de control y los controles que se aplican, pues tienen una diferentes categorías de eficacia. Algunos son muy eficaces, impactan y le pegan a lo que le deben pegar, impactan el riesgo, pero otros no son tan eficaces. Entonces ahí es donde empiezan a haber deficiencias en los controles. Si hay peligro y una deficiencia en el control, pues ahí es donde se presenta la probabilidad. Pero para que eso se materialice debe haber una exposición al peligro en un tiempo determinado. Y hay otras metodologías que dicen, sí, pero la exposición puede ser una persona todo el día o 10 personas una hora. Entonces ahí también hay que manejar la escala de exposiciones. Con la deficiencia de la exposición encontramos una probabilidad y allí estaba la tercera pregunta. ¿Cómo se determina la probabilidad? Entonces la probabilidad no es por consecuencia o nivel de exposición, sino la probabilidad, vea que nace de la deficiencia y la exposición. Con la deficiencia y la exposición encontramos la probabilidad que después ya queda para ser analizada con la consecuencia, que es qué tan severa es la materialización del evento. Y probabilidad y consecuencia, pues me da como resultado el nivel de riesgo. Como son modelos matemáticos, pues esta norma técnica, la GTC 45, me propone esa fórmula. Nivel de riesgo es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición, considerando que el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, cuando los mezclo, me da la probabilidad. Y posteriormente esa probabilidad la combino matricialmente o la multiplico por una consecuencia, por un nivel de consecuencia, y así encuentro esa fórmula final de nivel del riesgo. Ahora, ¿cómo encontramos ese nivel de eficiencia? Pues ese modelo matemático me propone hacer una escala de 4 valores con absolutos que en realidad se convierten en 3, porque como estamos hablando de deficiencia, me dice si la eficiencia es muy alta, si es media o es baja. Pero cuando es baja me dice, vea, si la eficiencia es baja es porque no se han detectado consecuencias, por lo tanto no lo valore, porque no hay deficiencia. Entonces no se tiene que valorar. Entonces ya cuando empieza a ser una eficiencia media, alta o baja, pues con determinadas categorías que se definen en la escala, estas tablas las trae la guía técnica GTC 45, nos dice, vea, si se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, la eficacia en conjunto de las medidas preventivas, el control, es muy alto, tenemos muy buen control, pues la eficiencia es media, colóquele 2. Pero en el otro extremo, si se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas y además las medidas preventivas existentes son muy ineficaces, pues
califíquelo como 10, es decir, muy alto. Y en las probabilidades, en el nivel de exposición, perdón, que me va a llevar a la probabilidad, me dice, vea, usted tiene una exposición esporádica, ocasional, frecuente, continua. Si es continua es porque es sin interrupción, permanente, pero si es esporádica es que es irregular y de una manera eventual. Entonces, haga una calificación de esos 4 valores, esporádica, ocasional, frecuente, continua, con el 1, el 2, el 3, el 4, donde 1 es esporádica, el 4 es continua, y ocasional y frecuente, pues coloque el número 2 o el número 3, dependiendo de cómo cumple ese proceso, esa actividad, alguna de esas categorías. Si es interrupción, si son varias veces durante la jornada laboral, si es alguna vez durante la jornada laboral o si es irregularmente y de manera eventual. Ya teniendo el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, pues tengo un nivel de probabilidad nuevamente en una matriz donde coloco en las columnas el nivel de deficiencia y en la fila superior el nivel de exposición. Y donde se crucen esos valores, pues tengo el nivel de probabilidad. Es como si multiplicara los valores. Entonces tengo, por ejemplo, en el primer cuadro rojo a mano izquierda, superior izquierda, un nivel de eficiencia alto y un nivel de exposición alto. 10 por 4, 40, eso me da muy alto. Y caso contrario, vámonos para el otro extremo. El cuadrito de la esquina inferior derecha. Un nivel de eficiencia muy bajo, número 2, y un nivel de exposición muy bajo, número 1. Eso me da 2 por 1, 2, entonces me da un nivel de probabilidad bajo, categorizado o calificado con el número 2. Entonces, en la escala de probabilidad, y entendamos probabilidad no como del 0 al 100%, sino en la escala de probabilidad de este modelo matemático, me da una probabilidad desde el número 2, que es el más bajo, hasta el número 40, el más alto. Y ya tengo mi primera variable para la evaluación del riesgo, que es la probabilidad. De 2 a 4 también en una escala donde 24, 30 y 40 es alto, es muy alto, perdón, donde 10, 12, 18 y 20 es alto, donde 6 y 8 es moderado o medio, y donde 2 y 4 es bajo. Ahora, ¿cómo determinamos bueno, y en la evaluación del riesgo, el nivel de probabilidad, pues también me da un significado si es muy alto, alto, medio o bajo. Ahora, las consecuencias. Las consecuencias empezamos a medirlas de acuerdo a la gravedad. Si es una consecuencia leve, grave, muy grave o mortal y catastrófica. Y también en cada una de esas escalas me da un valor. Si es un leve la califico con 10, pero si es mortal o catastrófico lo califico con 100. Pasando por grave 25 y muy grave 60. El leve, ¿qué es? Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, y el 100 es muerte o muertes. Y ahí determino entonces en mi escala 10, 25, 60 o 100, calificando cada situación, cada proceso que vea, cada condición de peligro con cada uno de estos valores. Y mezclo después nuevamente para poder evaluar el riesgo, el nivel de consecuencias con el nivel de probabilidad. En este caso, las consecuencias las coloco en la columna y la probabilidad la coloco en las filas, donde recordemos que la consecuencia la calificamos desde 10 consecuencias leves hasta 100 muertes. Y el nivel de probabilidad, en la parte superior, nivel de probabilidad, recordemos que la escala estaba en bajo, 2 y 4, en medio, 8 y 6, en alto, de 10 a 20, y en muy alto, de 24 y 40. Cuando cada uno de los riesgos, que hay una máquina, que hay un rodillo, que la persona puede introducir, está una persona en una máquina, está una persona en una dobladora, accionando la dobladora. Entonces vamos a analizar el riesgo. Machucones. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? Entonces miramos esa probabilidad de acuerdo a la deficiencia. No tiene sistemas de seguridad. Si tiene sistemas de seguridad, bueno, me dio 8. Y nivel de consecuencias, amputaciones, eso ya es incapacidad, pérdida, me dio 60. Bueno, 860 me dan esa escala de 480 a 360, ¿sí? Seguramente me da 480, 6 por 8, 48, 480,
me da una prioridad 2, porque tiene un nivel de consecuencia que ya es alto, pero una probabilidad moderada. Entonces me dio ese valor. Y así determino con esos valores que van desde 600 a 4000, la evaluación del riesgo alto, que va entre 150 y 500, el tipo de riesgo 2, que da desde 40 hasta 120, la prioridad 3, y que me da por debajo de 20 la prioridad 4. Vamos a ver si tenemos más preguntas por ahora mientras respiro. Bueno, parece que no tenemos más preguntas por ahora. Los animo a que preguntemos. Sigamos. De aquí, ¿qué determinamos? Si me dio un nivel de riesgo 1, 2, 3 o 4, es por la calificación, entonces ya sabemos un significado de ese nivel de riesgo. Si es una situación crítica, si hay algo que debemos corregir, si es mejorable o si podemos mantener las medidas preventivas. Y ya pasamos después de hacer la evaluación y medirlo, decir si es 1, 2, 3 o 4, si la situación es crítica o no, de darle un valor, si me dio 20, si me dio 120, si me dio 500 o si me dio 4000, ya tengo el valor, paso a valorarlo. Y la valoración, como es un juicio que emito de acuerdo a las condiciones y a las características de la organización, pues ya determino cuál es la aceptabilidad del riesgo, si los controles son suficientes o no, si estoy cumpliendo o no con los requisitos legales aplicables y otros, porque pueden ser de partes interesadas, de clientes que para mí es aceptable, pero para mi cliente no es aceptable, entonces me toca hacer alguna intervención. Sobre las políticas, objetivos y metas. ¿Cuál fue la política? ¿Cuál es la política organizacional? ¿Cuáles fueron los objetivos y qué meta puedo llegar? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Cuáles son los aspectos operacionales, técnicos, financieros? ¿Puedo invertir? ¿Puedo impactar? ¿Tengo, no tengo? ¿Tengo la posibilidad? ¿Puedo parar? Me toca apagar el horno para poder intervenir, pero bueno, es que el horno no se apaga nunca. Entonces, ¿cómo puedo intervenir? No lo puedo apagar porque me para el proceso. Entonces ahí empieza a hacer esa valoración del riesgo. Y obviamente, como les decía, no dejar de lado la opinión de los trabajadores, de los contratistas, subcontratistas o visitantes. Y ahí me llega entonces a esa aceptabilidad del riesgo, consultando partes interesadas con la legislación vigente, si tiene un requerimiento normativo o no, y determino en esas categorías que el 1 y el 2 son no aceptables, el 3 y el 4 son aceptables, pero no quiere decir que los aceptables no vaya a hacer una intervención. Lo que quiere decir es que en su priorización pues no van a estar en primer lugar para la intervención. El riesgo no aceptable, mejorar el sistema de gestión, replantear los objetivos, replantear las metas, establecer indicadores, seguimiento de los indicadores, establecer el cronograma de trabajo. Y en el riesgo aceptable, simplemente un plan de acción, un plan de seguimiento, porque tampoco es dejarlos ahí y los vuelvo a ver dentro de un año, o si llega a suceder algo, pues lo volteo a mirar, si no, no. No, hay que establecer un plan de acción y un plan de seguimiento para esos riesgos. Y en los criterios de control, pues también hay que considerar varias situaciones. En primer lugar, ¿cuántas personas están expuestas? Eso determina el alcance para el control. También, ¿cuál puede ser la peor consecuencia? Cuando hay un riesgo, pues, y hay otras metodologías que hablan del análisis estadístico de las probabilidades, porque estadísticamente, ¿cómo puedo tener una probabilidad absolutamente segura, inminente, o cómo puede tener una probabilidad remota? Entonces, la medida de control debe ir enfocada para evitar la peor consecuencia. La peor consecuencia puede ser una fatalidad, pero no es la consecuencia más natural, la que se espera, pero debemos enfocarnos en esa peor consecuencia. Y el requisito legal que permite priorizar esas medidas de intervención, porque pues hay que cumplir con la ley permanentemente. Entonces, en esas medidas de intervención, los controles de los riesgos se establecen y se priorizan de acuerdo al principio de peligros. ¿Cuál es el principio de peligros? Eliminarlos, seguido por la reducción del riesgo. ¿Y dónde está la reducción del riesgo? Pues uno puede reducir el riesgo reduciendo la probabilidad de que ocurra o reduciendo la consecuencia que genera ese riesgo. O reduzco la probabilidad, bajo la consecuencia, hay una reducción del riesgo. Que igual, pues como lo indica la resolución, pues debe
el decreto 1072 del sistema de gestión debe hacerse de acuerdo a la jerarquía de los controles que están en el decreto 1072. Y esa jerarquía de los controles la conocemos: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Que vuelvo y repito y no me voy a cansar de repetirlos. La jerarquía está dada muy teóricamente, muy académicamente, porque ¿quién va a negar que lo principal es eliminar un riesgo? O que lo mejor es sustituirlo, o que hacer unos controles de ingeniería. ¿Quién va a negar que esos deben ser los primeros a contemplar? Pero, como lo he dicho otras veces, en campo, en terreno, lo primero que uno pide es el elemento de protección personal, es decir, lo que está más abajo dentro de la jerarquía. No tiene elemento de protección personal, no entra a trabajar. Uno no dice, no lo ha eliminado, no entra a trabajar. No, no dice, no tiene elemento de protección, no puede trabajar. Y en segundo lugar, no tiene el procedimiento de trabajo, no tiene el permiso de trabajo, tampoco. Pero si tiene el elemento de protección y el permiso de trabajo, que es un control administrativo, así no tenga control de ingeniería, si no tenga sustitución o eliminación, pues aquí está el permiso, porque se sabe que hay controles que me ayudan a asegurar el proceso. Bueno, señores y señoras, permítanme ver si hay alguna nueva pregunta que contemplar. Creo que no, entonces creo que sí. Sandra Milena, ¿para la aceptación del riesgo se puede implementar capacitaciones? Claro que sí, eso es parte de todo proceso o sistema de seguridad. Michelle Mesías, hola ingeniero, ¿podría volver a explicar cómo sacar la determinación de los valores, si es alto, medio o bajo, por favor? Ya vamos a repetirlo brevemente. Michelle, Margot Lisel, buenos días, profe. Una pregunta, 40, ¿qué es? MA40 es muy alto, 40. Esa es la medición. Que eso ahorita lo explico con lo que me preguntó Michelle. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes en el ámbito laboral? Edgar Rafael, y eso es difícil de determinar porque depende de los procesos, pero estamos trabajando con los riesgos mecánicos en este momento, pero están presentes todos. Más frecuentes depende del proceso productivo, Edgar. Adriana Bermúdez, buenos días. Hasta ahí todo muy claro. Es un punto de trabajo, siempre existen los riesgos, los tres riesgos, bajo, medio, alto. Tienes razón, Adriana Bermúdez. Muchas gracias. Saludos desde Cali, Valle del Cauca. Muchas gracias, Jaime Alberto. Listo. Bueno, muy alto, decía 40. Está por aquí. ¿Que de dónde salía muy alto 40? Aquí está, ¿cierto? MA40 es porque el nivel de deficiencia, lo que ves en esta columna blanca, el número 10, es la deficiencia encontrada, es decir, que los controles que tienen ese proceso son ineficaces, está en esta escala, muy alto, el 10, y se mezcla con el 4 que tiene una exposición continua. Entonces ahí es muy alto, por eso da MA40, quiere decir que la probabilidad es muy alta y da 40. Y Michelle decía que cómo sacar la determinación de valores, si es alto, medio o bajo. Creo que hace referencia a este último punto de cuando ya tenemos probabilidad por consecuencia, entonces me da un número 1, el número 2, el número 3, el 1 son los rojos, el 2 son los amarillos, el 3 son los verdes y el 4 es el beige, y ahí me determina si el riesgo es alto, medio o bajo para poder hacer la priorización. Bueno, espero que haya sido claro. Si no quedó claro, por favor me escriben y con mucho gusto trato de ampliar la información. Y creo que tenemos el tiempo para hacer la evaluación y dar las conclusiones finales. Wilmer, ¿me ayudas con la evaluación, por favor? Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 80%, B, probabilidad y control, un 13%, C, consecuencia y control, un 7% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, muy bien, mejoramos del 60 al 80% con prácticamente el doble de participantes. Inicialmente teníamos casi 200 participantes, actualmente tenemos 383.
participantes y mejoramos. La respuesta correcta es la A. La evaluación se hace o se determina a través de la probabilidad y la consecuencia. Ingeniero, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. La valoración del riesgo mecánico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, C, el control del riesgo. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, probabilidad y consecuencia un 22%, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo un 46%, C, el control del riesgo un 32%, ingeniero. Bueno, hay aspectos ahí para aclarar todavía, sin embargo me siento satisfecho porque los aciertos en el pretest habían sido el 18% y subimos al 46%. La evaluación del riesgo es un juicio que se hace sobre esa calificación que obtenemos, sobre la situación que tenemos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, acertado el 46%. Es un juicio, no es el control, no es la evaluación, no es la eficiencia, es el juicio que se emite, no es consecuencia por probabilidad. La valoración es el juicio que se emite, por lo tanto la respuesta correcta es la B, acertaron el 46%. Ingeniero, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, deficiencia de exposición, un 55%, B, probabilidad y consecuencia, un 40%, C, ninguna de las anteriores, un 6% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nuestra última pregunta? Bueno, la respuesta correcta es la A, deficiencia y exposición, pues la probabilidad del riesgo mecánico no se va a estimar con probabilidad y consecuencia. Probabilidad y consecuencia, como lo dijimos, se encuentra, es la evaluación del riesgo. La probabilidad, en la metodología que mostramos, se determina a través de la deficiencia, que es la exposición y una falta de control, y allí encontramos la probabilidad. La respuesta correcta es la A. Bueno, ingeniero, queremos agradecerte por habernos acompañado en la acción educativa de hoy en tu comunidad de conocimiento. Te deseamos un excelente día y nos veremos en el próximo evento. Muchas gracias, Wilmer, por permitir estos espacios a ti y a la RL Positiva. Los invitamos, los exhortamos a que visiten Posipedia, www.posipedia.com.co, donde van a encontrar esta presentación, si quieren repasarla, las presentaciones anteriores, las 3 anteriores paradas que hemos hecho hasta el momento dentro de esta ruta del conocimiento del Plan Nacional Multimodal en la comunidad de prevención de riesgos mecánicos y también pues otras comunidades que estoy seguro van a ser de mucha utilidad para ustedes en su proceso de prevención y de administración de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo pronto, pues agradecer su tiempo, su participación y hasta la próxima. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Hasta la próxima, nos veremos entonces. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.